Bienvenido a Adolescencia Positiva, el programa donde vas a descubrir cómo mejorar la comunicación con tus hijos. Conocerás a psicólogos, sexólogos, coaches, padres y educadores que te descubrirán las mejores herramientas para trabajar desde casa. Comienza tu camino hacia el buen entendimiento en este nuevo episodio con Diana Alacén. Hola, bienvenidas familias a este episodio número 110 del podcast de Adolescencia Positiva. Soy Diana Alacén y como ya sabes, pues estoy aquí para compartir contigo algunas de las reflexiones y herramientas sobre la adolescencia para poder, pues ayudar a los padres y a las madres a llevar esta etapa llena de retos, llena de desafíos con nuestros queridos adolescentes. Hoy, por desgracia, vengo a hablaros de un tema que, pues es de absoluta actualidad, por desgracia. Me refiero a la guerra que está, teniendo lugar entre Ucrania y Rusia. Y vengo a hablar precisamente de este tema porque estoy muy de cerca pues todo el miedo, la perturbación que están teniendo nuestros adolescentes, aunque en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta o ni siquiera lo sabemos, ¿no? Y no solo vamos a hablar de este tema, ¿no? Del conflicto que hay entre estos dos países, sino también un poco este tipo de noticias. A veces, incluso algunas veces, llegan a ser bulos que pueden ocasionar un gran daño psicológico en nuestros adolescentes. Está habiendo muchísimos casos de ansiedad, los ha habido y los sigue habiendo después de la pandemia, no, porque todavía seguimos en pandemia, pero parece que ya los niveles de peligro pues han descendido, ¿no?, considerablemente después de la vacunación masiva. Pero no obstante, pues sí que sabemos y se dice en las noticias y en todos los medios de comunicación que efectivamente se ha comprobado que nuestros adolescentes están viviendo pues una etapa de mucha presión, de ansiedad, de estrés y pues solo les faltaba ahora también un poco ser testigos de lo que está sucediendo, ¿no?, a través de las noticias de lo que está sucediendo en Ucrania, desgraciadamente. Y quería precisamente hablar de este tema para que seamos un poquito conscientes los adultos de que a pesar de que nuestros hijos no se abran a nosotros o no lo muestren abiertamente el que están preocupados por lo que está sucediendo, ya os digo que sí que lo están, ¿vale? Hay chavales que sí que lo expresan de forma abierta, pero hay otros que se lo están callando y que lo están viviendo en silencio, ¿no? Toda esta preocupación. Sus emociones, pues ya sabemos que la adolescencia es una etapa de emociones, de subidas y bajadas en esa montaña rusa, y es verdad que cualquier noticia que les impacte, pues imaginaos en cómo afectan sus emociones, ¿no? O sea, es elevado a la máxima potencia. Si ya a los adultos nos afecta el estar escuchando noticias, el estar viendo imágenes dramáticas y desesperantes de los niños, de los adolescentes, de los ancianos huyendo de esa guerra tan terrorífica, pues imaginad cómo les está afectando a nuestros adolescentes. Lo veo en las aulas, lo veo en mi propia casa también. Pues mi hija me llega incluso a confesar que por las noches le cuesta dormir, ¿no?, pensando en todo lo que puede llegar a pasar. Y gran parte de la responsabilidad creo que la tenemos también los adultos, porque aunque ellos no nos hayan preguntado o, repito, no muestren abiertamente su preocupación por esta guerra, creo que es necesario que nos sentemos con ellos a hablar de este asunto. Creo que lo interesante sería permitirles a ellos primero hablar, sin intervenir nosotros, ¿vale? Que se desahoguen, que suelten sus pensamientos, que no les juzguemos ni les critiquemos ni les digamos, pero si eso es una tontería lo que estás pasando, eso, lo que estás pensando, eso no va a pasar. ¿Quién te ha dicho eso? Venga, pues si esos son bulos.
Efectivamente, sí que corren muchos bulos por las redes sociales. Sabéis que nuestros hijos son grandes consumidores de, bueno, pues redes sociales como Instagram o TikTok, y que muchas veces en estas redes sociales precisamente se transmiten noticias que incluso ni siquiera son verdad, ¿no? Otras son demasiado dramáticas para lo que ellos están preparados para soportar psicológicamente hablando, ¿no? Entonces creo que es importante que nos sentemos con ellos a hablar y que les preguntemos: oye, ¿tú qué piensas sobre esto que está sucediendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿O cómo te sientes? Si lo hablas con los compañeros en clase, si los profesores hablan de este tema también, ¿no? Ver un poquito cuál es su mirada respecto a este tema, y a partir de ahí pues hablarle con toda la sinceridad posible, por un lado sin intentar meter miedo, pero por otro lado pues siendo realistas, ¿no? Con lo que están pasando. Ya son chavales que tienen pues una edad para empezar a entender las consecuencias de una guerra, ¿no? Los intereses económicos y políticos que hay entre los países, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que es importante que la verdad que ellos reciban sea una verdad soportable para su edad. Yo personalmente no pongo noticias, especialmente en canales que, bueno, pues algunos canales son más sensacionalistas que otros, ¿no? Bueno, hablan de las noticias de una forma más dramática, ¿no? Creo que podemos ahorrarles ciertas imágenes o ciertos sonidos a nuestros adolescentes. Repito, siempre teniéndoles informados de la realidad que hay, podemos quizás seleccionar las imágenes que van a ver de esta guerra, ¿no? Creo que no es necesario meterles más miedo y más preocupaciones de las que ya tienen. Y ya digo, y esto me lo comentan mis hijos, mis alumnos, porque a veces llegan a estallar, ¿no? Quejándose de que ya tienen bastante bueno, pues con todas las preocupaciones y la presión por los estudios, la presión por la adolescencia, ese cambio de la niñez a la adultez, todos los cambios corporales, físicos que están viviendo, el que le guste un chico y que el chico no le haga caso, o viceversa, el que el profesor le haya castigado, le haya abierto un expediente, o lo hayan expulsado a casa, o haya suspendido un examen. Tienen mucha presión, aunque no lo creamos, y es verdad que muchas veces se refugian en las pantallas para no pensar. Pero creo que tampoco es necesario que añadamos más presión de la que ya tienen con este tipo de noticias. Y no hablo ya solo de la guerra entre Rusia y Ucrania, sino que estoy hablando también de noticias que circulan por bueno, los comentarios entre los adultos, la televisión, los medios digitales, que si viene un asteroide, que si va a impactar contra la Tierra, que si van a pulsar el botón rojo, que si van a soltar otros virus para que la población... O sea, de verdad que llega un momento ya que es insostenible. Nuestros adolescentes no pueden soportar este tipo de información. Creo que ya es demasiado lo que se le está presionando. Están viviendo una adolescencia que nosotros no hemos vivido. Vamos, yo no recuerdo recibir tantísimas noticias catastróficas en mi época, y seguramente tú que me estás escuchando tampoco la has recibido ni recuerdas. Quizás sí recuerdo pues a lo mejor el impacto de los aviones con las Torres Gemelas, recuerdo pues hace muchos años el conflicto con Kuwait, ¿no? Con el Golfo Pérsico. Pero son, bueno, dos casos con una diferencia de años entre unos y otros, pero es que ahora nuestros adolescentes es que no hemos salido de una pandemia que les ha tenido encerrados en casa sin poder relacionarse con sus iguales, sino que encima ahora llegamos con este tipo de noticias, el paro también del transporte, que si los alimentos no van a llegar, la subida de precios que estamos notando todos en casa. Repito, estas noticias del impacto del meteorito, de los virus, del botón rojo, o sea, por favor, es que, de verdad, o sea, es que ya, solo comentarlo por aquí, yo misma me estoy estresando.
Entonces, por favor, o sea, imaginaos si un adulto le puede provocar cierta ansiedad a este tipo de noticias, imaginaos de verdad multiplicarlo por 3 lo que puede ocasionar en el cerebro y en la psicología y en las emociones de un adolescente. Así que, por favor, cuidemos y seleccionemos el tipo de noticias o los comentarios que hacemos delante de nuestros adolescentes. Elijamos el canal en el que vemos las noticias. No es necesario que dramaticemos más de lo necesario. Demos una perspectiva realista y adecuada a nuestros adolescentes y hagámosles saber también que muchas de las noticias que escuchan a través de las redes sociales, muchas ni siquiera son verdaderas. Hemos de saber que los padres somos las personas referentes de nuestros hijos y que si nos sentamos a hablar con ellos seriamente sobre estos temas, ellos nos van a escuchar muy atentamente porque al final van a creer lo que nosotros les hablemos. Otra opción que podemos hacer si realmente les preocupa, si les quita el sueño o bueno, como digo, algunos casos que ni siquiera que les cuesta dormir por las noches, es hacer donaciones junto a ellos, ir al supermercado a comprar comida para enviar o buscar aquella ropa que ya no están utilizando y meterla en una bolsa para enviarla también a Rumanía, ¿no? Hacer donaciones para que ellos se sientan mejor. Os aseguro que esto les va a ayudar muchísimo bueno, pues a rebajar un poco esa ansiedad, ¿no?, que tienen ante tanta mala noticia que estamos viviendo últimamente en estos tiempos que corren, desgraciadamente. Hoy no es un podcast de los más animados que suelo transmitir por este medio, pero creo que era necesario hablar de este tema, ya digo, por todo lo que estoy viendo a mi alrededor con los adolescentes, por todas las noticias que me están llegando también a través de las redes sociales y que repito que es posible que tu adolescente a lo mejor no te llegue a expresar su preocupación, pero seguramente la tiene y seguramente le vendrá muy bien tener una conversación seria contigo como padre o como madre. Así que nada, espero que este tipo de noticias o este tipo de podcast no sea necesario tener que repetirlas, que podamos empezar ya a vivir una normalidad, por favor, que es muy necesaria, que vivamos una normalidad, que nuestros hijos puedan salir, entrar, relacionarse con sus amigos, enamorarse, vivir experiencias, rebelarse contra los padres, porque esto es normal, que se rebelen de vez en cuando contra los padres y las madres. Una gran película que vi anoche, que te la voy a recomendar y que además me gustaría también hacer quizá un post, un artículo sobre esta película Red, ¿no?, que ahora circula en Disney, en Pixar, y que tiene un gran impacto en el pensamiento nuestro como madres especialmente y como chicas con las adolescentes. Creo que es fundamental que lo veáis, os lo recomiendo de verdad porque es magnífico. Y bueno, pues nada más por hoy. Espero que mantengas esa conversación con tu hijo. Me encantará saber si habéis hablado ya de este tema, cómo se sienten ellos. Me gustaría muchísimo, de verdad, te lo pido de corazón, que me escribas a info@adolescenciapositiva.com o que me dejes un comentario en esta plataforma si es posible, o incluso que me escribas por Instagram en @adolescencia_positiva para saber, para tener más información de cómo estáis viviendo estas situaciones en casa y cómo la está viviendo vuestro adolescente. Así que nada, llegamos al final de este podcast. Te abrazo y hoy os voy a desear que tengáis mucha paz. Chao. Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia.